a su vida, tengo certeza, tengo convicción absoluta de esto, porque Él está acá, porque van a ocurrir grandes cosas. ¿Cómo predicar en circunstancias adversas? Pastor, eso parece una prédica para pastores. ¿Y quién dijo que la prédica, el anunciar el evangelio a toda criatura, era un rol de los pastores solamente? ¿Quién dijo? Ese es un rol que Dios nos da a todos nosotros. Y sustento este estudio en un pasaje precioso que me voy a permitir leerlo en Lucas 7:20, en la segunda parte. Lo voy a entonar como pienso que ocurrió en aquella oportunidad. Lucas 7, verso 20, segunda parte. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Hermanos, predicamos a Jesús, el Verbo, la vida, la luz de los hombres. Y permítame orientar su atención a Juan el Bautista para introducir este estudio, quien anuncia a Jesús antes de presentarse Él entre los hombres. ¿Qué es lo que quiero señalar de Juan el Bautista? Su prédica. Su prédica que está escrita en Mateo 3, verso 2, y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuánta simplicidad en esta prédica, cuánta sencillez, sin palabras rebuscadas, sin complicarse absolutamente en nada. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la prédica de Juan el Bautista, simple, tan sencilla como clara. Y más adelante, exactamente esta misma prédica, cuando acallan a Juan Bautista al encarcelarlo, la retomó Jesús. Según Mateo 4:12, él fue apresado, él entró en la cárcel. Y según Mateo 4:17, quien la retoma es Cristo Jesús. ¿Y cuál era el contenido de esa prédica? La misma. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Palabras textuales de Jesús, idénticas a las que otrora predicaba Juan el Bautista. Y todo aquello quedó registrado en los evangelios. Y es lo que hoy nos manda Dios a hacer. Según Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La primera vez que leí esta porción de la Biblia, yo pensaba, o sea que si viene un E.T., un extraterrestre, también le voy a predicar, a toda criatura. ¿Cuál es nuestra doctrina? Y esta parte de repente yo la toco de una forma medio protestante, clásico, ¿no? Protestante. Porque todo mundo quiere inventar doctrinas y cada vez más estudios y más teología, contra lo que difícilmente voy a estar en contra, ¿no? Se trata de estudios, se trata de ciencia, se trata de ir desagregando mucha información e ir estructurándola. No me voy a oponer. Pero cuando Dios nos manda a predicar lo que yo hago con gratitud, porque de gracia lo recibí, de la misma forma también de gracia lo quiero dar, pero tal cual debe ser, conforme a la doctrina de Jesús, lo que legó a sus discípulos. Dice en Juan 18, versos 19 al 20. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. ¿Puede usted identificar ese momento, no?
Cuando el sumo sacerdote, el jerarca, el hombre de rangos, de estructuras, de autoridades, allá arriba, el sumo sacerdote, el máximo, cuando le pregunta a Jesús acerca de sus discípulos, de esa gente y de su doctrina, la respuesta de Jesús fue: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado oculto. En Mateo 7:28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Cuando él terminaba de hablar, en sus palabras, la gente se admiraba. Era su doctrina. En Marcos 12:38 dice: y les decía en su doctrina, presta atención al contenido de su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Llamaban la atención con sus vestuarios y les encantaba, ¿no? Me los imagino yo saludando. ¿Cómo es que dicen cuando el presidente se presenta a hacer un baño de popularidad? Un baño de popularidad. Guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. El contenido de su doctrina. En Juan 7:16 dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Yo recuerdo que en una clase de enseñanza bíblica, el entonces maestro del cual yo estaba recibiendo el aprendizaje, centró su atención en los demonios que habían en las medallitas que usábamos en las cadenas, ¿no? Bueno, le estoy hablando de hace casi 30 años atrás, cuando recién me acercaba yo para conocer las cosas de Dios. No por una doctrina religiosa, sino apegándome a la palabra de Dios, con grupos cristianos, ¿no? Con personas que sí sabían de la Biblia. Y entonces en aquella capacitación, ávido yo por aprender, deseoso de conocer más, o mejor dicho, de conocer lo que desconocí durante casi toda mi vida, 32 años, sin conocer nada de las cosas de Dios. Muy religioso, eso sí. Yo no faltaba un domingo a la iglesia, toditos los domingos estaba yo a la iglesia en las condiciones que me encontrara, religioso por completo. Y entonces esta persona comenzó a hablar que los demonios de las medallitas, porque las medallitas que están talladas, que las medallitas, y el estudio fue las medallitas. Y yo obviamente cargaba una cadena gruesa, me acuerdo, con su medallita. Después de tanto estudio agarré y le di la vuelta y la miré y habían unos dibujos ahí como ángeles o algo así, y al ratito la tapé, me asusté. Y después la distancié de mi pecho. Algo así ocurrió, recuerdo. Me quedé asustado porque las medallitas y porque los demonios y las medallitas. Y entonces recuerdo que aquel profesor, si él me está escuchando probablemente recuerde, decía: no carguen eso, no porten eso. Esa era la esencia del estudio, ¿no? Entonces, ¿y qué hay que hacer? Decía yo por dentro de mí, ¿no? Hay que votarla, decía él, como si me estuviera escuchando. Obviamente que no escuchaba, porque nadie sabe los pensamientos nuestros, solo Dios, ni el diablo los conoce. Y la cadena, decía yo, bote esa joya, decía el hombre, bote todo eso, no sirve. ¿Qué creen que hizo este hombre? Salí de la iglesia y me fui, y allá en las cunetas, cadena y medalla al suelo. Pucha, pero ¿cómo va a botar eso? ¿Cuánta plata costaría? No tengo idea, pero era caro, ¿no?
¿Y por qué lo boté? Porque parte de la enseñanza fue, y no vaya a ocurrírsele ir a fundirlo para hacer otra prenda de oro. Entonces obviamente me fui, ¿quién la encontraría? Pues no, una prenda carísima. En otra ocasión recuerdo que aprendí que mirar fútbol era pecado. Mirar fútbol era pecado. Y ese era el tema de conversación, ese era el tema de enseñanza, porque el fútbol, porque si juega Blooming con Oriente, porque si juega no sé quién con no sé cuánto. La verdad es que de fútbol no sé mucho, sé poco y sé nada. Y a mí ni me gustaba el fútbol, pero la enseñanza era esa. El fútbol, detrás del fútbol estaba el diablo, el fútbol no era de Dios, el fútbol era pecado. Y entonces yo aprendí eso. No me gustaba el fútbol, lo repito, pero la televisión me encantaba. ¿Qué cree que hizo este hombre ingenuo o tonto? Agarré y me fui y saqué todos los televisores de mi casa y los regalé. Doctrinas que vamos desarrollando en apego a tradiciones que vamos aprendiendo o mal aprendiendo probablemente. Y no le voy a echar la culpa al profesor, seguramente yo mismo lo aprendí errado, ¿no? A lo mejor no era lo que quería decir y yo entendí eso, no lo sé. Solamente quiero decir de que doctrinas, lo que nos encargamos tantas veces de forma errada, de enseñar y con lo que direccionamos a las personas que quieren aprender de Dios. Pero necesitamos apegarnos más íntimamente a la palabra de Dios. Porque se crean tradiciones o pretexto de ostentar una religión, pero ponderando más las onceras. Que si Pokémon, porque Mon y Pocket es de bolsillo, Mon es demonio, Pokémon y el estudio es de Pokémon. Los pitufos porque el color azul, porque los pitufos, o si no porque Pinocho, Dios es como el diablo es padre de la mentira y Pinocho es un mentiroso, por lo tanto es satánico y que Disney, y comenzamos a hablar tantas sandeces que no es que me importe ni más ni menos todo esto, pero es que no es lo importante de las cosas de Dios para nuestras vidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Que si es musulmán, que si es Hare Krishna, que si es católico, que si siendo católico es católico y apostólico o católico de cuál otra religión, que si es cristiano, pero de cuáles cristianos, si de los adventistas o de los 7 últimos días o de los testigos, de los tiempos, de los cielos, de los... Tanta macana que la verdad me indigna escuchar, como si fuera que Jesucristo en la cruz dijo, bueno, yo muero, pero voy a morir por ese grupito allá, porque por ese allá no. Por esos que piensan así, porque los que piensan asá, no. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La doctrina de Jesús, hermanos, es totalmente sencilla, clara y no requiere aditamentos ni más traducciones. Ya se tradujo, es totalmente accesible. El hombre la complica y así terminamos oscureciéndola y confundiendo. La diluimos, pero sobre todo la entremezclamos con tradiciones. Hermano, no se moleste conmigo, no es un tema de hoy, es un tema de siempre. Porque les recuerdo que los fariseos los condenaban hasta si no se lavaban muchas veces las manos. Era una tradición de los ancianos, como está escrito en Marcos 7, del 1 al 3, que dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Era así. El camino del hombre está entenebrecido. Por la palabra de Dios sabemos que todo lo hecho por Él y para Él fue hecho, porque en Él estaba la vida y la vida
era la luz de los hombres. Nosotros lo leemos eso en Juan 1, del 1 al 4, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo hecho ha sido hecho. Fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es claro su fin: alumbrar el camino entenebrecido de los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y predicar el evangelio en circunstancias adversas. ¿Qué hay de esto? Hermano, hay momentos en los que clamo yo a Dios y Él guarda silencio. Cuando no escucho nada de Dios, entonces me empeño en involucrarme en la obra de Dios, en las cosas, en las labores ministeriales, y comienza mi atención a centrarse en personas lisonjeras. Otro rato me distraigo en los figuretis y comienzo a acordarme de aquel entonces que está escrito en la palabra. Ávidos de aparecer en toda la foto, accidentalmente me pongo a mirar foto y me doy cuenta, no necesito agregar una sola palabra. En los eventos importantes, los que más se ven, en las redes sociales, pero siempre o casi siempre mostrando más de lo que hace. Al final, miro mi corazón haciendo una especie de retrospectiva, y entonces, ¿cómo me encuentro? Obviamente con desánimo, sin voluntad de seguir, molesto, incómodo, muchas veces indignado y otras hasta enojado. ¿Le ha pasado esto a usted alguna vez? ¿O solamente conmigo? De repente no le ha pasado. De repente solamente me ocurre a mí. Pero intencionalmente lo quiero exponer para ilustrar este estudio desarrollado. Entonces, pienso en las tres dimensiones: la altura, la superficie y la profundidad. Y quisiera considerar la altura para referir nuestro relacionamiento con Dios, donde visualizo tu anhelo por relacionarte con el Padre Celestial, por lo que hoy estás aquí conmigo. Para la superficie quiero considerar lo que te rodea, esto es, el relacionamiento con tu cónyuge, con tu compañero de labores eclesiásticas u ocupacionales, en lo profesional, con tus amistades, con tu mamá, con el guardia en tu domicilio, con el mesero que te asiste en una circunstancia en la que llegas a comer alguna comida fuera de casa. Te aseguro que el mismo trato que das a tu mamá o al garzón que atiende tu pedido en el restaurante es lo que tú realmente eres. Esa es tu esencia, ese eres tú. Refiero los dos extremos: a alguien tan importante para tu vida como es aquella persona de quien Dios te demanda honra, como a alguien tan circunstancial y pasajero como lo es un trabajador a quien posiblemente no verás nunca más en tu vida, excepto que regreses y él casualmente esté ahí presente. Los dos son igualmente importantes para Dios, pero para los efectos de la ilustración relacional que hoy toco, es que quiero referirlos de esa forma. Y para la profundidad vamos a asociarla en este estudio con tu interior, con tu conciencia, con tus emociones, con tus sentimientos, con tu voluntad, con tu alma, con tu espíritu, lo que no se ve de ti, lo que solamente Dios puede ver y que tú, y a veces ni tú mismo puedes darte cuenta. En el desánimo, y por qué no decirlo, en la desesperanza que te llega, aquella apatía que de pronto te aborda, un cansancio, un aburrimiento y tal vez hasta enojo que te aprisionan al punto de la paralización, literalmente dicho. Fiel testigo de lo pequeña que había sido tu fe. ¿Cuán pequeña es tu fe? ¿Sabe cuán pequeña es su fe?
No, pastor, usted no me conoce, yo tengo fe porque yo además soy un jerarca de la iglesia, porque mi liderazgo y mi sacerdocio y mi apostolado y todos los rangos cada vez más altos que se dan. No, hermano, sea usted quien sea, yo le aseguro que su fe es pequeñita. Así mire su fe, así. ¿Qué ya se le está dando de Dios usted, pastor? ¿Que está creyendo qué tamaño es mi fe? Si usted ni me conoce. No lo conozco a usted, hermano, y no necesito conocerlo, pero conozco la palabra de Dios. Porque dice en Mateo 17:20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Yo tengo una empresa de desmonte y puedo hacer eso, podrá pensar alguien, pero no es así como Dios lo dice, es por fe. ¿Acaso podemos levantar siquiera un bejuco que está colgando y que apenas la fuerza de gravedad lo inclina hacia abajo? Ese es el tamaño de nuestra fe. Los que nos autodenominamos hombres de fe, los que ostentamos tener una fe grande, ese es el tamaño de nuestra fe. ¿Y por qué lo aseguro? Porque está escrito. Esta es la fe que buscamos, esta es la fe en la que queremos crecer, esto es en lo que queremos nosotros caminar. Pero volvamos a la palabra de Dios en la persona de Juan el Bautista, por quien él era. En Juan 1, de 6 al 8, veamos quién él era. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz para que diese testimonio de la luz, sino, él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora veamos Lucas 7:20, donde miro tan claro cuando fue encarcelado por cuanto a su vínculo relacional en las tres dimensiones que refería ahorita, que definitivamente no era el mejor de sus momentos. Pienso que él se cansó, perdió las esperanzas, se enojó e incluso creo que él llegó a dudar de todo. Nunca me gusta hablar de mí, pero hoy día lo hice para mostrar una parte negativa, una parte mala, porque no es ningún orgullo hablar de aburrimiento, de apatía, de cansancio, de juicio, de direccionar la atención en burreras, en sonceras, en tonteras. Por eso estoy refiriéndome a mí. Caso contrario, prefiero ni mencionarme, porque cuando yo vengo a un púlpito no vengo a hablar ni de mí, ni de mi familia, ni de la perfecta relación conyugal del matrimonio intachable, ni de los hijos santos, prolijos, únicos, ni de las riquezas con las que Dios me alcanza, ni de las bendiciones, ni de los cargos, ni de los puestos. Eso es basura, eso es porquería, eso es pequeñez, eso es incumplir con el propósito, porque ¿cuál es el propósito? Hablar de Jesús, predicar a Dios, al Dios viviente, al Dios único, al santo, al verdadero. Pero ahora permítame llevarlo a Juan. Entró en la cárcel. Entonces, se trataba de sus propias convicciones. A través de aquel mandato que fue el que encabecé para sustentar el pasaje de este estudio, el pasaje inicial, veo que básicamente se desmoronó la esencia de su vida, la razón de su existir. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Este fue el propósito de su venida. Yo pienso en Juan Bautista, un hombre que nació 6 meses antes que Jesús, hijo de la hermana de la mamá de Jesús, que a lo mejor era una persona bien
poco común. Pienso que esta persona vivió todo el tiempo allá en el campo, en el monte, porque dice que vestía pieles de camello, comía insectos, cucos, me imagino, para tomar la proteína de estos animales, con miel para tener un carbohidrato, con eso se alimentaba. Era una persona allá. Y su razón de ser era venir y anunciar al que había de venir. Y de pronto está en la cárcel, preso, olvidado, y ya Jesús estaba, ya cumplió su rol, cumplió su labor, pero estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel. ¿Cómo se sentía él en su interior? ¿Qué tanto le importó sus discípulos cuando le dijo, vayan y pregúntenle? Porque no se abstuvo él pensando y juzgando, se olvidó, ¿será que era este? Pucha, qué burrera, no era él, a lo mejor es un impostor, a lo mejor el que yo anuncié por el que di mi vida resultó ser un blef. No, regó eso, lo esparció a sus discípulos al darles una comisión. Vayan y pregúntenle si era él el que había de venir o debemos esperar al otro. Le está esparciendo su contaminación a su entorno, en la superficie, en esa parte relacional él les está regando. Dios mudo, no le responde, no le habla, no le dice nada, manda a sus discípulos. Su corazón, ¿cómo estaba, hermano? ¿Cómo estaba? Era su razón de ser y de existir. Se sintió abandonado. Pienso yo que él se sintió engañado por su propio supuesto Dios al predicar a Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Su prédica, su contenido, su doctrina. Pero pienso además que no le importó entonces a él desmoronar a sus discípulos al involucrarlos en semejante mandado. E indudablemente su alma y su espíritu estaban totalmente quebrantados. Aquí denota angustia, fragilidad total. Se lo ve emocionalmente golpeado, atribulado, decepcionado. Mandó a preguntar al propio Jesús si era él quien había de venir o si debían esperar a otro. Si estaba con serias dificultades para con lo medular de su existencia, lo más probable es que se cegó aquel quien anunciaba la luz que había de venir para alumbrar al hombre. Y estamos hablando, hermano, no de cualquier personaje bíblico, por si acaso. Estamos hablando de un profeta nacido de mujer como el cual no hay otro mayor. Entonces, ¿cómo predicar yo el evangelio en circunstancias adversas? Al comenzar este estudio yo no tenía nociones de la respuesta que creo Dios me daría. Cuando miras al cielo y enmudeces, observas tu entorno y solo encuentras imperfección, buscas en ti mismo y a lo mejor llegas a dudar de todo. Pregunto yo, pastor, ¿usted se está autoflagelando? No, porque yo pregunto, ¿es esto condenable? Claro, si yo quiero mostrarles apariencias de santo, de largos vestidos, salutaciones en las plazas, ¿no? Pero no me importa, no es esto lo que me interesa. Me interesa glorificar a Dios, transmitir algo tan humano como esto. Porque estoy seguro que no pocas personas pueden llegar a sentir situaciones así. Entonces, ¿qué? ¿Me encierro y no me meto más en las cosas de Dios? ¿Me ausento y no voy más a la iglesia? Porque nadie sirve, porque todos son unos incapaces, porque Dios no me escucha, porque Dios no me responde, porque mi corazón se pudrió. ¿Cómo predicar? ¿Es condenable? Hermano, no es condenable. Y gracias a Dios en la palabra está escrito. Juan el Bautista pasó por ello y escrito está que nosotros no somos mayores que él. Nosotros no somos mayores que él. Veamos Lucas 7, 28 en la primera parte. Lucas 7, 28.
Dice así: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿De qué nació usted? De mujer. Entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Predicar el Evangelio, hermanos, no son solo palabras, ya estamos terminando. Se trata de poder del Espíritu Santo, quien habita sobre nosotros, quien habita con nosotros, quien habita en nosotros, en lo alto, en la superficie y en lo profundo, en las tres dimensiones. Comienza, hermano, por predicar las buenas nuevas a los abatidos como tú o como yo. Porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo. En cuanto a la respuesta de Jesús por ante los enviados de Juan el Bautista, hermano, preste atención, él no quiso responder con solo palabras. Primero, desplegó poder. Dice en Lucas 7:21, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Eso es Lucas 7:21. Y después les respondió, dice en Lucas 7:22, y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿A quién voy a separar de aquí? ¿A quién voy a discriminar? ¿A qué religión no voy a abrazar en la persona? No estoy hablando de mezclar unas con otras, yugos diferentes. Estoy hablando de las personas, aquellas por las cuales Cristo dio su vida. No, lo que pasa es que este es ciego, no está pues en el Facebook, no está en las redes sociales, no es estatus. Yo no me saco fotos con este otro me saco porque este otro es público, es conocido. A este lo saludo y corro para que miren cómo yo soy bien relacionado. Pero este pobre sordo, este pobre ciego, este leproso, hasta me va a pringar su... ¿Cómo podemos hacer acepción de personas? ¿Cómo podemos interesarnos solamente por los que tienen un estatus social o económico o jerárquico? ¿Cómo? No, yo no lo hago. Claro, yo no estoy hablando a nadie en particular, pero es lo que Dios puso en mi corazón para hablar. Y si Dios lo pone, lo debo decir. Y seguramente si yo a mí mismo me reviso, yo también soy parte de esa lacra. Perdón por decirlo así, pero no me refiero a la persona ni a mí mismo, me refiero a las actitudes que tantas veces de forma tan errada asumimos. Recuerde que esto lo fue anunciado antes. ¿Sabe quién lo dijo? El profeta Isaías. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y en Lucas 4:18 se cumple cuando Jesús, volviendo de Galilea en el poder del Espíritu Santo, se presentó en las sinagogas al comenzar su ministerio. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Por qué lo escribió Dios en su palabra? ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró a hombres para escribir esto en su palabra? ¿Será con el que lo escribió
porque no era necesario predicar a los pobres? ¿Será que lo hizo porque no hay quebrantados de corazón? ¿Será que lo hizo porque no hay a quien liberar, no hay cautivos para liberar? ¿Será que no hay ciegos guiados por otros ciegos y que juntos se caen al pozo? Porque teniendo ojos para ver, ¿no ven? ¿Será que no hay oprimidos para liberar? Pobres, ciegos, cautivos, vamos a abrazarlos. No, pero depende, porque yo vi que él publicó ahí, soy católico, por lo tanto hay que destituirlo de la gloria de Dios, hay que sacarlo del grupo, hay que... ¿Qué es esto, hermano? Vamos a abrazar a las personas. Son ciegos, son leprosos, como yo. Son enfermos, son oprimidos, son abatidos de corazón, necesitan de Dios. Necesitamos de Dios. Son tan necesitados como lo somos nosotros. No importa el espacio, no importa subir a un lugar más alto, 3 gradas más altas, para tener el privilegio del micrófono y poder hacerse escuchar, pero no hacerse escuchar en lo grande que es el hombre, sino la pequeñez que el hombre tiene para glorificar al que verdaderamente es grande, al que es digno, al que es santo. Dios no siempre te dará una respuesta perceptible para tu ser. Muchas veces calla, pero no se detiene. ¿Te has encontrado o tal vez te encuentras en este momento? Te propongo no esperar a que las circunstancias te favorezcan para hacer la buena obra anunciando el Evangelio a toda criatura. No esperes que las circunstancias cambien. Y tampoco tengo la respuesta para decirte cómo predicar el Evangelio en circunstancias adversas. Me mandan un mensaje y me dice que hay que predicar. Y yo postrado en la cama, con un, ¿cómo es que se llama? Ya me olvidé. Síndrome de articulación sacroilíaco. Es un dolor de cadera. Postrado, no podía caminar, no podía pararme, no podía sentarme. Inflamada esa parte de la cadera, esta parte de acá, ahí, inflamada. Y tenía que entonces tener el estudio desarrollado, pasarlo, porque hay un tiempo, hay una cronogramación de actividades y hay que estar firmes acá. Me dice un hermano a cargo, pero pastor, si quiere usted, yo hablo para que otro lo reemplace, para que otro... No se preocupe, le dije. ¿Cómo predicar en circunstancias adversas? Inyección por acá, intramusculares, complejos, dolor neurobión, qué sé yo. Y aquí estoy, pude estar parado todo el tiempo, dolorido sin duda, pero estoy aquí. ¿Cómo predicar en circunstancias adversas? Yo no tengo entonces la respuesta. ¿Cuál fue su fórmula, pastor? No tengo la respuesta, a no ser por el poder del Espíritu Santo. Las mías ahora no son las mejores circunstancias, pero su poder se perfecciona en mi fragilidad, en mi debilidad, en mi pequeñez, se perfecciona. Bástate mi gracia, dice el Señor, el Dios que tengo y que tú buscas. Hoy aquí todo lo puede. Él es el Dios único cuya fidelidad alcanza hasta las nubes. Eso está escrito en Salmos 36:5. La grandeza de su verdad es hasta las nubes. Salmos 57:10. Pero en cambio su misericordia llega hasta los cielos y es grande hasta los cielos. Es el Dios verdadero a quien los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Ese es el Dios del que les hablo.
Está escrito en Primera de Reyes 8:27, no lo voy a leer, quédeselo el versículo para después revisarlo. En Segunda de Crónicas 2:6, en Segunda de Crónicas 6:18, está escrito: Él te dará el poder para hacerlo. No te detengas, no pares, no dejes. Hay que tener paciencia, me dijo algún hermano por ahí, cuando comienzo a observar este detalle, esta imperfección, este problema, esto que está mal, esto que está errado, esto. Hay que tener paciencia, me dice. Y sí, hay que tener paciencia. Eso somos nosotros. Este es quien les habla, imperfecto, limitado, pequeño, frágil. Pero esto es lo que a Dios le plació elegir. ¿Sabe por qué? ¿Sabe para qué? Para que nadie se gloríe, porque es su poder, el poder del Espíritu Santo, no mi grandeza, con mi pequeñez, usando mis limitaciones, para entonces Él glorificarse. Él vino a dar libertad a los cautivos. Hoy se ha cumplido la Escritura. Póngase de pie. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque